Buenas noches a todos. En nombre de Escuela Bancaria y Comercial, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de reformas fiscales. ¿Quién es Escuela Bancaria y Comercial? Bueno, somos la institución de educación superior más antigua del país. Somos mexicanos, somos libres, somos laicos, somos incluyentes y nos especializamos en negocios. El día de hoy la institución ha cumplido 91 años de estar dando clases. Para esta conferencia les damos las siguientes indicaciones. Número 1, mucha puntualidad. Número 2, les pedimos también pongan su celular en modo vibrador para que no los puedan interrumpir. Cualquier duda o solicitud que tengan, el equipo de Escuela Bancaria y Comercial con mucho gusto los puede atender. También les pedimos su participación en caso de que así lo requiera el profesor y también en caso de que tengan alguna eventualidad con el uso de la plataforma, les daremos las siguientes instrucciones. En donde se encuentra la pantalla van a encontrar 4 botones, uno con un icono de una persona, el cual pueden seleccionar un estado si así lo desean. El segundo icono es para poder activar su micrófono en caso de que deseen participar. Con el tercero pueden activar su y en caso de que deseen participar en la conferencia, pueden levantar su manita con el cuarto icono. En donde está su nombre del lado derecho, donde dice participantes, este icono se va a iluminar de color morado, el cual significa que su participación ha sido registrada. Nuestro especialista del día de hoy es el doctor Jorge Mujía. Él cuenta con un doctorado en Derecho de la Empresa, una maestría en Juicio de Amparo, una maestría en Derecho Corporativo y en Derecho Fiscal. Es especialista en Juicio de Amparo y especialista en Derecho Corporativo. Nos apoya en el equipo de Escuela Bancaria y Comercial en temas como Derecho de Empresa, contribuciones, precios de transferencia, auditoría y contaduría, así como Derecho Fiscal. Bienvenidos. Profesor Jorge, le damos la cordial bienvenida. La palabra es suya. Gracias, licenciada Montserrat. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Escuela Bancaria y Comercial, les agradecemos la participación, sobre todo en estos momentos en que hay tantas preocupaciones en el país. Por la mañana tuvimos la fortuna de impartir un curso de gestión de calidad en sistema de salud para un grupo de médicos y eso nos da cuenta de la generación de mexicanos que tenemos, ¿no? Son doctores que están atendiendo la contingencia de la pandemia y aparte se están capacitando pues para no fallar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de salud. Y ustedes, además de haber tenido ayer las declaraciones anuales, de haber sufrido con la plataforma, pues se dan un tiempo, ¿no? Además de sus actividades profesionales, para acompañarnos en esta charla. Vamos a platicar algunos elementos de las fiscales que están vigentes en 2020, algunas reformas fiscales y otros elementos que seguramente serán de interés para sus empresas. Después de esta crisis, como ahorita vamos a ver, de esta crisis de salud, yo creo que lo más relevante va a resultar que después de esto, todos aquellos que están involucrados o que estamos involucrados en las áreas financieras y fiscales, deberemos de hacer el esfuerzo de creatividad más grande que nos hayamos enfrentado para poder aprovechar al máximo todos los beneficios, tanto financieros como fiscales, que haya en las leyes para poder resurgir económicamente después del tiempo de espera que tengamos que aguardar para que pase esta contingencia. Entonces vamos a ver algunos elementos que seguramente serán de interés para ustedes y les darán una idea también de la forma en que llevamos a cabo la preparación de nuestros estudiantes en los distintos sistemas de posgrado y de educación continua con los que cuenta esta institución, que como ya dijo la licenciada Montserrat, pues no es una institución joven, es una institución ya con muchos años de historia y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta si toman alguna decisión respecto de continuar su preparación profesional. Vamos entonces a platicar un poquito. Si tienen alguna duda, como decía la licenciada Montserrat, no se detengan, a pesar de que al final habrá un momentito de preguntas y evasivas, a ver quién gana, si ustedes o yo. Pueden participar en el momento que lo consideren adecuado, levantando el icono del muñequito, para que podamos platicar en conjunto. Ya que no nos vemos, pues cuando menos que esto se vuelva un poquito más interactivo. Bien, ¿de qué se trata esta plática del día de hoy? Vamos a ver algunos temas, algunos elementos importantes de estos temas, que es el entorno económico y fiscal, que ya hemos hecho la introducción. Vamos a hablar de un concepto que seguramente dará mucho de qué hablar una vez que se acabe la contingencia o esta guarda temporal en los hogares, que son las deducciones excepcionales. A raíz de la reforma de 2011, quienes
se dedican al área fiscal y financiera deben tener en cuenta o muy en cuenta algunas reglas en materia de derechos humanos que se involucran en la materia fiscal y que van a ayudarles a permitir realizar ciertas deducciones que aparentemente en la ley no están permitidas, pero que por esta contingencia se activan. Vamos a platicar algunos elementos que son importantes para enfrentar un nuevo sistema de fiscalización y configuración de delitos en materia fiscal. Esto lo vamos a retomar porque a pesar de que en muchos países del mundo, a raíz de la contingencia, el sistema tributario de ese país o de esos países han otorgado beneficios económicos o beneficios fiscales o beneficios administrativos para que las empresas no se vean tan gravemente afectadas. En el caso de México, donde sí tenemos tachecitos en este esquema, por diversas razones o razonamientos y opiniones que el propio presidente de la República ha expresado en sus conferencias matutinas, pues no considera el gobierno federal oportuno brindar un paquete de apoyo económico y fiscal a las empresas. No aún. Esperemos que esto pueda ser reconsiderado. Incluso el exsecretario de Hacienda, ya ven que emitió otra carta por ahí donde hace ciertas recomendaciones de apoyos fiscales y económicos, y es una persona preparada que debería tenerse en cuenta. Entonces esperemos que el gobierno federal recapacite y pueda darnos un paquete de facilidades económicas y fiscales que puedan apoyar a este trance económico que están sufriendo todos los contribuyentes en nuestro país. Pero sin embargo, si esto no mejora, pues habrá que comentar cómo enfrentamos estas reglas que ya se habían analizado desde el año pasado. Y vamos a ver algo sobre las nuevas facultades de las autoridades fiscales. Vamos a ir platicando sobre unos aspectos de riesgo y cómo manejar estos elementos. Primero, vamos a platicar un poquito del entorno económico que prevalece en nuestro país. Como ustedes recordarán, el día 30 de marzo, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, ocurrió aquello que está previsto en la Constitución. Es un poder excepcional que tiene el Consejo de Salubridad General y que, pues muchos, la verdad es que lo veíamos al estudiarlo y pensamos que jamás sería realidad. En este país, como seguramente ustedes ya habrán escuchado en otros medios, el hombre más poderoso o el instrumento más poderoso de este país no es el presidente de la República, sino el Consejo de Seguridad General y el presidente sobre todo, porque ante alguna eventual emergencia sanitaria, ellos ejercen de facto como poder máximo de esta institución. Y lamentablemente, porque pues es triste que este mecanismo se active, el 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General declaró que no es una facultad que le da la Constitución política, se decreta un estado de emergencia sanitaria. ¿Sí? Las justificaciones, como pueden ver en las diapositivas, pues es que ya se reconoció como una enfermedad grave y de atención prioritaria este virus conocido como SARS-CoV-2 o COVID-19, y entonces en el Diario Oficial de la Federación se toma un acuerdo que es precisamente declarar como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. Esta emergencia sanitaria lo que hace de facto es que entonces el Consejo General de Salubridad va a tomar el control de esta nación. Prácticamente el presidente solamente supervisa o convalida las disposiciones del Consejo y el propio Consejo le ordena a la Secretaría de Salud que determine todas aquellas acciones que sean necesarias, ¿verdad? Y como seguramente escucharon, al día siguiente, el 31 de marzo, también en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, lo cual habla de la importancia de estas medidas, se publicó un decreto, el cual pues ya hemos escuchado en las noticias, hemos escuchado resúmenes y que en esencia contiene disposiciones o acciones extraordinarias para atender esta emergencia sanitaria. La primera es que obviamente ordena la suspensión inmediata desde el día 30 de marzo y hasta el 30 de abril de todas las actividades que no sean esenciales. La justificación es que pretenden mitigar esta dispersión y transmisión del virus que nos ocupa para disminuir las complicaciones o las muertes que se pudieran causar por este fenómeno. Aquí es muy importante, casi siempre las empresas y los particulares también, porque las noticias afectan desde el individuo, desde el transeúnte de a pie, hasta las empresas y los grupos corporativos. La primera pregunta es si realmente esto es obligatorio. Efectivamente, la Constitución establece que las medidas que adopta el Consejo General y la Secretaría de Salud a través de este mecanismo son de ejecución inmediata y de carácter obligatorio para todos los ciudadanos. Es decir, estamos ante un mecanismo de poderes excepcionales. El Consejo General de Salubridad está dictando una medida
y no requiere el uso de la fuerza pública, a menos que él lo considere oportuno, pero no requiere porque sus acciones o sus instrucciones son de aplicación inmediata y obligatoria para todos los ciudadanos. Entonces, la pregunta es, ¿yo no soy una actividad esencial? De acuerdo con este decreto del 31 de marzo, ¿mi empresa tiene que parar? Sí. ¿Sí? Los términos del decreto son muy suaves en su redacción, pero efectivamente son de carácter obligatorio. A manera de comentario, para ampliar esta parte y que nos introduzcamos en los efectos fiscales que esto tiene, pues consideraron que las actividades esenciales pues son, primero, por supuesto, todo aquello que esté relacionado con la prestación del servicio o el Sistema Nacional de Salud y con sus proveedores. Eso es evidente, entonces todo este sector pues sigue elaborando, ¿sí? No detienen su función, porque pues en este momento el derecho humano a que más hay que preservar es la protección de la salud, ¿no? Porque aunado a este derecho de protección a la salud, pues está vinculado o interactuando otro derecho humano, que es el derecho a la vida, y entonces se considera un derecho humano básico, esencial, por eso no se detiene este sector. Tampoco las actividades relacionadas con la seguridad pública y la protección en materia de defensa o impartición de justicia, aunque aquí pues seguramente ustedes ya habrán escuchado que casi los primeros que huyeron, pues fueron los tribunales, ¿no? Ellos sí tomaron las medidas respectivas desde antes de que el Consejo de Salubridad opinara, y han estado en periodo de vacaciones hasta el 20 de abril, ¿no? Y bueno, pues ahora en acatamiento a esta nueva disposición tendrán que emitir un nuevo acuerdo para irse hasta el 30 de abril, ¿ok? Otro sector fundamental, que ahí es donde muchos contribuyentes y muchas empresas no han estado de acuerdo, dice este decreto del 31 de marzo, lo constituyen cualquier sector relacionado con la economía. Por ejemplo, dice el de recaudación tributaria. Y esta es la razón por la que el SAT muy amablemente no dio prórroga para el cumplimiento de obligaciones como la de ayer, de las declaraciones anuales, no ha dado facilidades y continúa realizando sus actividades. En esencia, por lo que hemos visto en la práctica, el SAT está deteniendo las acciones de fiscalización, no porque así lo haya decretado, ¿sí? Sino simplemente pues porque como parte de las medidas sanitarias, pues la sana distancia y la no convivencia cercana con círculos mayores a un determinado número de personas, pues lo lleva a reflexionar que no puede continuar con sus revisiones. Pero en esencia, legalmente, el SAT sigue revisando también aquellos sectores o empresas relacionadas con gasolineras, distribución y venta de energéticos, industrias de alimentos, supermercados, para que no anden realizando compras de pánico, ¿sí? A veces estas compras de pánico es a veces por la mala información que el propio gobierno federal ha generado, porque no los canales de información adecuados a estas partes, ¿verdad? También se consideran medidas esenciales, actividades esenciales, todas aquellas relacionadas con programas del gobierno y con la distribución de energía eléctrica, gasolina, petróleo, etcétera, ¿verdad? El decreto también da algunas medidas de salubridad para aquellas personas que sí deben acudir a estas empresas, como lavarse las manos, no reunirse más de 50 personas, etcétera. Algunas medidas que ya habíamos conocido. En materia de resguardo domiciliario, la pregunta también es si me debo guardar o no en mi casa. El decreto es muy suave, pero ya hemos mencionado, que estas acciones son de cumplimiento obligatorio. Dice que el resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, estado de embarazo o puerperio inmediato o con diagnósticos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, entre otras, ¿verdad? Y que exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano a cumplir un resguardo domiciliario corresponsable. Fíjense bien, es muy importante esta parte porque lo que hace aquí el Consejo General de Salubridad es impone algunas medidas que son básicas, pero con total respeto a los derechos humanos. De hecho, el decreto así termina. Dice que todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas, aun y cuando sí pudieran invadir la esfera de algunos derechos humanos para salvaguardar la salud de los ciudadanos, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver esto con la parte fiscal? Bueno, pues porque esto nos lleva a una situación muy importante, la afectación económica. Obviamente, el hecho de que estas disposiciones del Consejo General de Salubridad sean obligatorias, pues genera que las empresas vayan a tener suspendidas, todas aquellas que no están en el listado de actividades esenciales, suspendidas sus operaciones, con lo cual pues no hay ingresos, no se tienen los recursos necesarios para cubrir los gastos
y aun y cuando en unos meses se levante este resguardo domiciliario o esta inactividad económica, pues ya se habrá dado un golpe mortal. Ustedes imagínense, por ejemplo, los restaurantes, digo, por poner un ejemplo de miles, ¿no? Ya empecemos desde lo básico, los vendedores informales que van día a día, ¿no? Que si no hay personas afuera en las calles, pues no venden, y por lo tanto, si no venden, no comen, pues la situación se agrava. Pero también para las empresas, porque desde un restaurante que no tiene personas que acudan a sus instalaciones, lo que ocurre es que va a generar menos recursos, se van a incrementar los costos, y entonces muy seguramente llegará el momento en que la decisión será: pago contribuciones, pago a mis empleados, reduzco el personal, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a regresar más adelante a este tema, pero sí creo que es importante que ustedes vean este entorno como personas relacionadas o vinculadas con el mundo empresarial o con el mundo financiero y fiscal. Es importante que desarrollemos elementos de creatividad para que al regresar al inicio de la actividad podamos encontrar, ¿sí?, o podamos diseñar para cada una de nuestras empresas o de los negocios en los que nos desenvolvemos o para nuestros clientes un manual en donde podamos establecerle cómo puede recuperarse económicamente haciendo uso de todos los beneficios que aún están en las disposiciones fiscales. A manera de recordatorio de cómo en 2020 se planteó ese escenario, no esperamos este escenario económico, ese terrible escenario económico ni de salud, ¿sí? Vamos a ver algunas medidas que prevalecen en el entorno fiscal para que veamos que tenemos un problema financiero y que aunado al problema financiero ante la negativa de la autoridad fiscal de brindar apoyos económicos a los contribuyentes, pues entonces esto se endurece y luego vamos a ver cómo podríamos empezar a solucionar este entorno, para que no nos pongamos tan tristes, porque ya de por sí es triste vernos encerrados en la casa. Bueno, pues vamos digamos que primero a las malas noticias y luego vamos a ver la solución, ¿sí? Bien, recordarán que para 2020, como parte de la política fiscal que dictó el gobierno federal, pues se eliminaron las condonaciones tributarias. Ojalá, decíamos, que unas medidas de salud como las que se han generado, pues impulsen al gobierno federal a reconsiderar la creación de un paquete de apoyo económico o de pactos económicos que lleven a mejoramiento de la economía de los contribuyentes. Pero bueno, de momento hay que recordar que se eliminaron las condonaciones tributarias, ¿no? En general, en la ley de ingreso ya se hablaba siempre de que quedaban sin efecto cualquier otra condonación que hubiera estado en un decreto, en una facilidad, en una resolución, pero sin embargo, pues emitían resoluciones particulares, o al menos eso nos enteramos vía los medios de información y los medios de comunicación del gobierno federal, de que había ciertas condonaciones a algunos empresarios, no tan claras o no tan precisas, pero bueno, se eliminan las condonaciones. Recuerden que en el 2020, aparte de esta carga financiera que tenemos, se criminalizó la defraudación fiscal y se adoptaron medidas más fuertes para considerar como delincuencia organizada la emisión de facturas apócrifas. Ayer, en una reunión con unos empresarios, en un organismo que agrupa a diversas empresas, alguien preguntaba que cuál iba a ser la medida fiscal que íbamos a adoptarse como grupo empresarial para salir de esta crisis económica. Y alguien, no sé si en tono de sarcasmo o de idea o de decepción, dijo: bueno, pues yo creo que no nos va a quedar más que recurrir, si nunca lo habíamos hecho, a las facturas falsas. Bueno, pues hay que recordar que suena rápida la opción, parece fácil, pero recuerden que esto está llevado al top de considerar una delincuencia organizada. Entonces yo creo que esa no va a ser la vía. Vamos a tener que trabajar o esforzarnos por crear otros mecanismos alternos que estén basados en disposiciones fiscales, ¿sí? También el gobierno federal en este año, recuerden que mencionaba que iba a incentivar la emisión de comprobantes fiscales en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿no? Ya estuvo aduciendo que durante mucho tiempo las personas físicas, sobre todo, pues registraban sus contratos o no los registraban. Ya ven que algunas entidades federativas piden que se registren los contratos de arrendamiento. Es el caso, por ejemplo, aquí de la Ciudad de México, no sé quienes nos acompañan de Jalisco, de otros estados, pero se registraban los contratos de arrendamiento, pero a veces no se pagaban las contribuciones, ¿no? Y bueno, pues la autoridad dice que adoptó medidas para que se emitan los comprobantes respectivos, ¿no? Otra de las medidas que se adoptó para 2020 y que desgraciadamente incrementan los efectos negativos para estas condiciones que vivimos en materia fiscal,
es la retención y entero del IVA en el caso de lo que originalmente, hasta en la propia iniciativa, se había manejado como el pago de servicios de subcontratación laboral. Recuerden que se había comentado que esta retención del 6% en materia del IVA solo aplicaba al pago de servicios de subcontratación laboral. Y hay que detener un poquito porque lo que voy a comentar aquí está relacionado con la forma en que vamos a solucionar estos efectos negativos de la contingencia de salud y esta política fiscal que pues ya no resulta acorde con la realidad económica que estamos viviendo. La retención del IVA, de acuerdo con el texto que se expresó, parece estar dirigida solo a la subcontratación laboral. Parece ser que a algunas personas no les resultaba clara la norma y entonces comenzaron a girar opiniones en un sentido u otro de que no se refería solo a la subcontratación laboral. Y al Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, se le ocurrió una idea no tan brillante. Lamentablemente, la anterior procuradora, una experta conocedora de los derechos humanos de los contribuyentes, me imagino no hubiera hecho esta acción, pero el nuevo titular sí lo hizo. Y ante la duda en una ley, fíjense bien, una ley emitida por el Congreso de la Unión, una ley para la que solo le da facultades la Constitución al Poder Legislativo, no al Poder Ejecutivo, porque recuerden que el Servicio de Administración Tributaria pertenece al Poder Ejecutivo, es una autoridad administrativa. La Constitución no le da facultades para legislar, ni mucho menos, que eso es un punto muy importante, para interpretar disposiciones fiscales. El único que puede modificar las leyes fiscales en cada caso, pues es precisamente el Poder Legislativo, ¿no? No obstante, a pesar de estas discusiones constitucionales que les comento, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente le pregunta o casi le ordena al SAT que emita un criterio interpretativo sobre esta disposición del IVA. Un tremendo error. Y eso nos habla de qué mal preparados estamos como contribuyentes y como autoridades fiscales para ver el manejo adecuado de las disposiciones fiscales. Les acabo de decir que el único que puede modificar la ley o decirnos qué considera en su texto es el legislativo, porque la Constitución le da facultades solo a este poder, ¿verdad? Y sin embargo, la PRODECON voltea y le dice al SAT, a una autoridad administrativa que no puede legislar, que no tiene facultades, que la Constitución mexicana no le da facultades de interpretación de las leyes fiscales, que el propio Código Fiscal tampoco lo faculta para interpretar, aclarar o modificar leyes fiscales. Le dice que emite un criterio y el SAT, pues diciendo, pues pídeme lo que no puedo hacer, pero que me encanta, pues emite un criterio. Y en este criterio, pues amplía lo que dice el texto de la reforma para llevar esta retención del 6% a otros contratos de prestación de servicio, en un total absurdo, ¿eh? un criterio que no tiene ningún sustento legal y que eso es importante que lo recordemos, sobre todo al momento en que estemos considerando llevar a cabo la retención. El criterio del SAT no tiene ningún sustento jurídico porque no hay norma en la Constitución que permita realizar esta acción, no hay norma en las leyes fiscales que le faculten y tampoco hay facultad en el Código Fiscal de la Federación para que el SAT pueda interpretar. Entonces esta norma no debía hacerse. Y luego en el exceso de la ignorancia, el SAT emite un decreto y la PRODECON, como si tuviera otra facultad, dice, no, fíjense, no me gusta en qué términos lo dio, tiene que hacer unas precisiones. Híjole, pues la verdad es que uno se pregunta cuando ve estas acciones en dónde estamos parados, ¿no? Porque si esta es la Procuraduría que me va a defender y la otra es la autoridad que me va a liquidar, pues no tengo ni para dónde hacerme, ¿verdad? Por un lado tengo al SAT con sus ansias de interpretar las leyes aunque no tenga facultades, y por el otro tengo un mecanismo de protección que hasta la titular anterior venía haciendo un trabajo excelente y que ahora pues parece ser que tampoco conocen de manejo de leyes fiscales, y en el medio de todo este ambiente pues tenemos justamente a un virus que nos está acabando no solamente en materia de salud, sino también en materia económica. Entonces, bueno, aquí reflexionar, recuerden siempre, eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque en sus manos está la economía de los contribuyentes. La autoridad fiscal no tiene facultades, ni en la Constitución, ni en las leyes fiscales, ni en el Código Fiscal, para interpretar las leyes fiscales. Le está vetado ese beneficio. Y ya el Poder Judicial, en distintos criterios, ha señalado claramente que cuando respecto de una
autoridad, la ley guarda silencios, en este caso que no le da facultad, para la autoridad se entiende como una prohibición, ¿sí? Debe entenderse como prohibitivo para esa persona. Voy a hacer un momento, estoy viendo que nuestros invitados, Héctor Angulo y Sandra Sánchez, están teniendo problemas de entrar y salir. Si tienen problemas, con toda confianza está ahí la licenciada Serrat Baena, por si le quieren escribir en el chat, y les pudieran apoyar ahí para no estarse desconectando. Entonces, esto es importante. A veces nos preguntamos, ¿es cierto que no tienen facultades? ¿Por qué lo hace el SAT entonces? ¿Violenta los derechos humanos del contribuyente? Sí los violenta. Si ustedes pudieran revisar la Constitución española, la Constitución de España, en su artículo 31, en los primeros 3 párrafos, se darían cuenta que en ese artículo y en siguientes envían el manejo de interpretación de disposiciones fiscales a una ley general tributaria. Y esa ley general tributaria sí le permite a la Administración Tributaria Española la interpretación o aclaración de las leyes fiscales, pero le pone ciertos candados en la Constitución. Entonces, eso es importante saber que si hay otro sistema tributario donde sí se le faculta a una autoridad, y eso además hace ver que en el caso de nosotros no existe esa facultad que el SAT tanto desea y que hace uso aunque no la tenga. Importante porque esto es violatorio de derechos humanos. Entonces, por favor, cuando revisen todos los contratos de prestación de servicio, ¿sí?, no se guíen por el criterio del SAT, porque este criterio pues atenta contra los derechos humanos del contribuyente, además de que violenta ciertas reglas. Es muy curioso, ustedes lo empiezan a leer, el propio decreto es muy contradictorio porque dice que esta reforma al artículo de la retención del IVA es una norma de aplicación estricta, y pues esta norma no es de aplicación estricta, como vamos a analizar más adelante, ¿de acuerdo? Como otra parte de la política fiscal para 2010, que a partir del 1 de junio de 2020 entra un nuevo régimen sobre la economía digital, el llamado ventas por Internet, régimen de ventas por Internet, no se ha prorrogado. Entonces el 1 de junio de 2020, en adición a estos efectos económicos y políticas fiscales, pues se incrementa la recaudación a través de estos esquemas. Aquí a lo mejor vale la pena recordar que este nuevo sistema de ventas por Internet y toda esta regulación a la economía digital no grava directamente a las empresas extranjeras que tienen las aplicaciones que generan los ingresos. Eso es muy importante aclararlo. A quien está grabando es al intermediario. Si ponemos como ejemplo el caso de las empresas estas de taxis por vías digitales, como Uber, pues al que está grabando realmente es al chofer y no a Uber, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que tener en cuenta, el impacto económico de este nuevo régimen es para los mexicanos, ¿no?, principalmente. Entonces, hay que tomar medidas respecto de esta nueva carga, ¿verdad? Igual a los vendedores independientes, recuerden que parecía que no los iban a incluir en las reformas, luego vía un artículo ahí abandonado transitorio, dicen que el SAT podría emitir reglas de carácter general, lo cual pues también es inconstitucional, ¿no? Habían dicho que iba a haber algunos apoyos a las empresas, a las personas más de derecho agrario, pero que sin embargo la tasa de retención de intereses, como ocurrió al principio del año, pues, se iba a incrementar, ¿verdad? Bueno, pues ese es el entorno, o son las malas noticias que tenemos ahí. ¿Qué debemos hacer quienes estamos vinculados a estos sectores fiscales y financieros para aminorar el impacto fiscal de estas malas noticias? Vamos a platicar un poquito del uso de las leyes fiscales, porque ahí es donde está la salvación para las empresas, ¿sí? Le hemos llamado deducciones excepcionales, por lo que vamos a comentar a continuación. Si ustedes recuerdan, vamos a hacer un poquito de historia. Durante nuestras clases de civismo, de introducción al derecho o de derecho, quienes son abogados, les habían comentado en los inicios que el ordenamiento máximo que había en materia tributaria era la Constitución, ¿verdad? Pero en 2011 la Constitución sufrió varias reformas, de hecho desde 2008, que fuimos sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivo de la violación de desaparición forzada a los derechos humanos del señor Rosendo Radilla, un luchador social. Y nos dimos cuenta, o la Corte se dio cuenta, que habíamos leído y aplicado mal todo lo relativo a derechos humanos. Entonces, un poquito para que nos situemos en cómo debemos de eficientizar y mejorar el uso de las leyes fiscales, es importante recordar que el artículo 133 de la Constitución contiene un principio que se llama principio de supremacía constitucional. Y básicamente lo que dice es que la Constitución sola no es el órgano máximo o el ordenamiento supremo en este país, sino que lo conforman, como bien dice el artículo 133, la Constitución más todos los tratados
que hayan sido celebrados de acuerdo con la Constitución. Recuerden que tenemos una ley para la celebración de tratados y que una vez que el Poder Ejecutivo ha celebrado un tratado, tiene que ser sancionado por el Senado. Una vez que se cumplen estos requisitos, el tratado es válido y de la mano con nuestra Constitución. Por eso es que últimamente hemos escuchado que en lugar de la Constitución como ordenamiento supremo, tenemos al bloque de constitucionalidad, ¿no? Es decir, este bloque lo conforman las disposiciones de la Constitución más las de los tratados internacionales. Pero aquí hay un punto importante. A diferencia de otros países como España, si notan en la redacción del 133, se refiere a tratados en general, no a tratados de derechos humanos únicamente, ¿eh? Esto es muy importante en la materia fiscal. Fíjense que uno lee este artículo y pareciera que no se vincula con los aspectos fiscales y sin embargo resulta de vital importancia. Les voy a decir por qué. Imaginemos que una empresa le va a dar gastos al sindicato, le va a dar aportaciones económicas al sindicato, independientemente de las cuotas que le retienen a los trabajadores, de las cuotas sindicales. Ya ven que ese es un dinero del trabajador, solamente le autorizan al patrón para que haga la retención y se lo entregan a su sindicato para su administración. Pero si ustedes piensan en una empresa que le da apoyos económicos a su sindicato para que pueda pagar los gastos inherentes a su administración. No estoy hablando de prestaciones como el 10 de mayo, eventos deportivos, en donde en algunas ocasiones les otorgan al sindicato dinero, contratos colectivos o contratos ley, o contratos de trabajo individuales, y ellos, el sindicato, lo único que hace es llevar a cabo la organización del evento y pues entregar o repartir estos recursos. No, estamos hablando de un gasto para su propia administración, de tal suerte que el sindicato, para llevar a cabo la administración, el gasto de sus secretarias, sus viajes, etcétera, está y con los apoyos que le da esta empresa. La ley del impuesto sobre la renta establece, y hay un criterio, otro criterio interpretativo del SAT, donde dicen que esto no es deducible porque está, según una interpretación del SAT, previsto en el artículo 28 de la ley de renta, que ustedes recuerdan que en el sistema de deducciones este 28 nos dice todo lo que se considera partida no deducible. Y que además consideran que es una partida que no es estrictamente indispensable. Pues fíjense bien, hay unos convenios de la OIT, fíjense hasta dónde estamos llegando para una deducción fiscal. Unos convenios de la OIT, convenios 96-98 de la Organización Internacional del Trabajo, que tutelan el derecho de sindicación de los trabajadores y donde elevan este derecho a que estén sindicalizados y a que ellos establezcan su propia administración a un rango de derecho humano. Estamos hablando de un tratado del trabajo, no un tratado propio de derechos humanos, pero el análisis de este tratado del trabajo nos lleva a establecer que el derecho a la sindicación es un derecho humano. Y ese propio tratado dice que ninguna autoridad o disposición legal podrá menoscabar o limitar este derecho. De tal suerte que frente a ese tratado del trabajo, fíjense lo que estamos hablando, un tratado del trabajo contra una norma fiscal, pues hay una contradicción, porque al parecer con la interpretación del SAT de las normas fiscales, este gasto que hacen las empresas sería no deducible, pero el convenio de la OIT nos dice que ese derecho no puede ser limitado por una norma tributaria o por una norma legal o por una autoridad administrativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que de acuerdo con el 133 son ley suprema los tratados y la Constitución. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como la ley fiscal se opone a un tratado y el tratado es ley suprema en nuestro país, pues entonces, por virtud de la aplicación de un tratado internacional, esa limitante a la deducción fiscal es inaplicable. ¿Sí? Lo pueden revisar ahí en algunos criterios de la PRODECON y del Poder Judicial. Es decir, perdón, tenemos una pregunta, pero nada más déjenme cerrar tantito. José Luis, ¿verdad? Voy para allá. Nada más que al enfrentarse, perdón, decía yo, al enfrentarse a la norma fiscal contra un tratado internacional, el tratado internacional tiene un nivel jerárquico superior que lo establece el 133 y entonces hace que se invalide la disposición fiscal, ¿de acuerdo? José Alfredo, si nos puede activar su micrófono y si gusta su cámara, a menos que diga que no está muy peinadito, con todo gusto lo escuchamos, por favor. Ahí frente a su pantalla, José Alfredo, tiene el icono de su micrófono y debe estar en verdecito. Si tiene una línea cruzada, hay que oprimirle clic para que se active su micrófono, por favor. Y lo podamos escuchar todos, si es tan amable.
Sí pudo activar su micrófono, por favor. No sé si tiene problemas, José Alfredo, por favor. Nos escribe por el chat, también lo puedo leer aquí. Si no puede activar su micrófono, con todo gusto, si me escribe en el chat, atendemos su duda, por favor, para no dejarla ahí estacionada, ¿sí? Voy a continuar para en lo que José Alfredo pueda activar su micrófono o nos escribe por el chat. Yo aquí lo estoy observando. Bien, entonces, a eso se refiere el 130. En resumen, el 133 establece el principio de supremacía constitucional y eso nos lleva a dos reflexiones que nos ha dado a conocer el Poder Judicial. Ese artículo 133 protege el sistema de fuentes y el principio de jerarquía normativa. ¿A qué se refiere esto? Seguramente habrán escuchado que todo el sistema tributario tiene un orden jerárquico. Ese orden jerárquico nos lo da el artículo 133. Por eso sabemos que por arriba de todas las disposiciones tributarias están la Constitución y los tratados. En el caso de México, todos los tratados. Es decir, si una deducción estuviera prohibida en la ley, pero constituyera un derecho humano que estaba previsto en uno de los tratados en materia de propiedad intelectual, pues ¿cuál tendría más peso? El Tratado de Propiedad Intelectual. Y si la norma fiscal violentara ese derecho humano, entonces sería inaplicable y tendrían que permitir su deducción. Les digo que si tienen duda, en este caso pueden acudir a los criterios que ha resuelto la PRODECON, obviamente en la administración anterior, y van a ver cómo esto se hace valer en la práctica, ¿no? No es una fantasía o una teoría que se plasma en libros o en artículos, sino que es una realidad de quienes estudian la materia fiscal, ¿ok? Pero por otro lado, el 133, pues también preserva una protección a los derechos humanos. Y esto es importante, ¿sí? En materia fiscal, los fiscalistas hoy en día tienen un reto esencial desde 2011. Para quienes estudiamos fiscal hace algunos años, ¿sí? En mi caso, yo egresé de la licenciatura en Derecho en el 92, o sea, hace poquitos años, ¿no? Pues esto de los derechos humanos era un tema que algunos, y equivocadamente, hasta consideraban de relleno, ¿no? Decían, ¿qué tiene que ver eso con la materia fiscal o con la materia de derecho? Es un tema de relleno, ¿no? Pero no, hoy en día, a partir de las reformas constitucionales de 2011, cualquier fiscalista o cualquier persona que esté involucrada con la materia fiscal debe necesariamente tener un buen conocimiento y buen manejo de las posiciones de derechos humanos, porque los derechos humanos, como vimos en el artículo 133, como está establecido en el 1, ¿sí?, son superiores en jerarquía normativa a las disposiciones de las leyes fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que nos va a ayudar, es decir, ustedes deberían estar preparados en la empresa en materia de administración tributaria, conociendo el manejo de los derechos humanos en materia de los contribuyentes. Efectivamente, sí hay derechos humanos para los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales. Hay criterios del Poder Judicial donde se establece que las personas morales también tienen derechos humanos, ¿verdad? El artículo 5 de la ley del Código Fiscal de la Federación establece precisamente que en materia fiscal hay dos tipos de normas fiscales, las de aplicación estricta y las de interpretación. Todas las normas que están en el primer párrafo del artículo 5, como son las que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, sanciones o infracciones, son de aplicación estricta. Eso quiere decir que ni la autoridad ni nosotros deberíamos interpretarlos, sino aplicarlos al pie de la letra. Esto es básico, porque luego se nos olvida y eso hace que no realicemos las deducciones a las que tenemos derecho, ¿de acuerdo? Por consiguiente, todas aquellas que no se refieren al sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, sanciones e infracciones, pues se pueden interpretar de cualquier otra forma, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Creo que José Alfredo sigue con problemas ahí, ya salió otra vez, ¿no? Bien, ¿a qué nos lleva este asunto? Fíjense bien, algo que es muy importante y que a veces en la práctica de la determinación de los impuestos, los fiscalistas, sean contadores o abogados, ¿sí?, o de cualquier otra profesión, porque esta materia fiscal ha permeado no solo en la materia de contable y de derecho, ¿sí? Esta materia ha tenido un crecimiento importante, pero no ha sido debidamente estudiada. Fíjense bien, ustedes recordarán el sistema de deducciones, ¿verdad?
En el sistema de deducciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta hay un artículo 25 que establece lo que se considera deducciones. Las deducciones, como ustedes saben, forman parte del resultado fiscal, es decir, de la base del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, de acuerdo con el 5 del Código Fiscal, son de aplicación estricta. Yo no puedo interpretarlas, ¿verdad? Y entonces el artículo 25 de la Ley de Renta me dice lo que se considera deducción. Si ustedes recuerdan, palabras más, palabras menos, el 25 dice, los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Y empieza la lista, ¿no? Devoluciones, costo de lo vendido, gastos netos, inversiones, etcétera. Eso quiere decir que ya el solo hecho de que mi erogación esté en el artículo 25 la convierte en una deducción autorizada. Ya, de ese momento, tiene la calificación de deducción autorizada. En el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí?, se nos establecen algunos requisitos que deben de cumplir las deducciones. Pero si ustedes recuerdan, el texto del 27 dice, las deducciones autorizadas de este título deberán reunir los siguientes requisitos. Eso significa que todo lo que ya calificó como deducción autorizada debe reunir los requisitos. Pero nunca, nunca, escuchen, nunca dice que por no cumplir los requisitos se pierde la naturaleza de deducción autorizada, y eso es donde se cometen los principales errores. Una empresa gasta 300 millones en una maquinaria, no pide el comprobante fiscal, llega el SAT, le dice que no cumple el requisito y se lo rechaza porque dice que no cumple el del 27, pero el 27 no dice que por la falta del comprobante fiscal la erogación deje de ser deducción autorizada. ¿Quién ha cometido el error? Pues el asesor fiscal de la empresa, que no aplicó adecuadamente la ley, y la autoridad que se está tomando atribuciones incorrectas, ¿de acuerdo? Esto que les comento está así establecido en el texto de los artículos que mencionamos, y adicionalmente, para corroborarlo, pueden encontrar entre el 25 y el 27 solo 4 casos en los que efectivamente el legislador sí dice, este elemento de deducción, si no cumples este requisito que en particular te digo, no lo puedes deducir. Entonces eso nos lleva a comprobar cómo si el legislador quisiera que cualquier deducción del 25 de renta no fuera deducible por la falta del cumplimiento de requisitos del 27, pues así lo hubiera señalado, ¿verdad? Pero sin embargo solo lo señala en 4 casos puntuales. Y en el 28, pues nos señala cuáles son todas las deducciones, erogaciones que no califican como partidas deducibles, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que esto los tengan. A veces la autoridad, el requisito que más le gusta señalar como elemento para no deducir es el de estrictamente indispensable, un requisito muy genérico, porque en un principio el Poder Judicial ya había establecido que este requisito es tan genérico que es imposible establecer todos los casos en los que un gasto de erogación sería estrictamente indispensable, como lo dice el criterio que aquí estamos viendo, que es un criterio del Poder Judicial, ¿sí? Efectivamente hay sombreado con azul, como podrán apreciar, dice que hay una concepción genérica de este requisito de estricta indispensabilidad y que es imposible establecer todos los supuestos. Por eso dice que la estricta indispensabilidad debe atenderse interpretando los fines de causa y el gasto específico. Aquí es donde la labor de ustedes como profesionales de las finanzas y de la materia tributaria debe de ayudar a las empresas. Es importante llevar a cabo una revisión de los instrumentos constitutivos de la empresa porque ahí constan los objetos de la empresa. Los gastos que realiza el negocio deben relacionarse para dar cumplimiento a uno de esos objetos o actividades que están listadas en los estatutos sociales, porque luego aceptamos la formulación de objetos genéricos del notario y lo que ocurre es que cuando revisamos los gastos que realiza nuestra empresa, las actividades no están listadas claramente en el objeto y bueno, pues como podrán apreciar, de acuerdo con el criterio, eso hace que no sea estrictamente indispensable. Yo le repito, el que no sea estrictamente indispensable no justifica que sea no deducible, ¿verdad? En una adecuada interpretación de las normas fiscales, ¿verdad? Y entonces el criterio que estamos analizando dice que el carácter indispensable o estrictamente indispensable se encuentra vinculado pues precisamente con la consecución del objeto social de la empresa, de tal forma que si un gasto está relacionado con una parte del objeto que consta en el instrumento constitutivo de la empresa, será indispensable o estrictamente indispensable si al no realizarlo, las actividades que están en el objeto disminuyen o se suspenden. Y luego viene una parte muy importante, que es la que tenemos en rojo, que me gustaría que la analizaran claramente. Fíjense cómo dice el criterio. De ahí que el legislador únicamente permite excluir erogaciones de esa naturaleza al considerar la capacidad contributiva del sujeto, o sea, no le pide que esté vinculado al objeto social,
cuando existan motivos de carácter jurídico, económico o social que lo justifique. Ayer me preguntaba un contribuyente, oye, con motivo de la contingencia, como nosotros somos actividad esencial, pues tuve que hacer que parte de la plantilla laboral trabajara. Pero como una medida de sanidad les contraté Uber. Les traje comida aquí a las instalaciones para que no salgan a la fondita de enfrente y se me vayan a contagiar, porque si no los pongo en riesgo de salud, ¿no? Les estamos comprando uniformes especiales, algunos cubrebocas que traen de importación y otras medidas, pero eso no es parte del objeto de la sociedad, ¿no? Pero sin embargo tenemos un motivo jurídico para deducirlo, por eso le llamamos deducciones excepcionales. Es decir, la pregunta del cliente es, ya le pregunté a mi abogado fiscalista y me dice que no, que porque no está en la ley, ¿no? Que no está esa ley. Bueno, pero ya vemos que no sería estrictamente indispensable. La primera respuesta es, no importa que no fuera estrictamente indispensable porque eso no lo vuelve no deducible. Al final es un gasto, ¿verdad? Bueno, pero si quieres cubrir esa parte, ya sabemos que si no está relacionado con el objeto, debe existir un motivo de carácter jurídico, económico, social que justifique esa erogación, aunque no se relacione con el objeto. Bueno, pues al principio de esta sesión o de esta plática leímos los acuerdos que ha emitido el Consejo General de Salubridad y ahí nos dice las medidas que hay que adoptar y cómo algunas empresas tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, ahí está un tip importante para ustedes. Hay que analizar estos decretos o medidas que ha emitido el Consejo General de Salubridad, hay que relacionarlo con estos criterios del Poder Judicial y hay que determinar qué gastos, aunque pareciera que en la ley lo limitan en el 28 parcialmente o que necesitan unos requisitos del 27, qué deducciones sí se pueden realizar porque caben en el 25 en la sección de gastos y porque hay un elemento jurídico, ¿sí? Que son estas disposiciones extraordinarias de la contingencia de salud que van a permitir su deducción. Ese es el tipo de estructuras o de estrategias fiscales que deberíamos estar desarrollando desde ahorita, ya no cuando pase la contingencia, más bien ahorita que ya nos sobra tiempo en la casa, que ya queremos casi acabarnos las cajas de galletas. Bueno, es tiempo de diseñar estas estrategias, de tomar estos decretos, de reconsiderar y volver a leer las disposiciones fiscales y de estudiar cómo deben funcionar esas disposiciones fiscales, porque eso, si no hay un paquete de apoyo económico y fiscal a las empresas, esto es lo que nos va a permitir asesorar adecuadamente a mis empresas y no estar sufriendo en los siguientes pagos provisionales o en la declaración anual de 2020 porque la ley me limitó a deducir ciertos gastos. No, esos gastos se tienen que deducir porque constituyen un motivo jurídico excepcional, porque constituyen algo en previsión de los derechos humanos y porque están previstos en tratados internacionales y como acabamos de analizar, el 133 constitucional nos dice que eso es superior a cualquier norma, incluso tributaria, ¿de acuerdo? Bien, vamos para redondear esta idea porque ya nos quedan unos cuantos minutos, ¿sí? Cuando les hablo de que hay que analizar adecuadamente las leyes fiscales, ¿sí? Y de que ustedes deberían o deberíamos de prepararnos con el análisis de los derechos fiscales, de los derechos humanos, es porque hay otros criterios que nos llevan a lo siguiente. Imaginemos que este escenario de contingencia, como lo esperamos, pase bien. Nosotros hacemos la estrategia fiscal con base en lo que hemos platicado, en la adecuada interpretación de las leyes y en la aplicación de los tratados internacionales y de derechos humanos, y la autoridad no le parece nuestra deducción y nos lleva a un juicio, ¿de acuerdo? La Suprema Corte dice que hay dos tipos de análisis de constitucionalidad. O sea, yo puedo decir que la norma fiscal, dada la contingencia, es ilegal e inconstitucional. Pero, ¿qué creen? Si yo alego esto en el Poder Judicial, de nada me sirve. Escuchen lo que dice la Suprema Corte. Dice, existen dos niveles de análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel intenso, o sea, uno barato y otro elegante o de mayor precisión. Pero vean este absurdo en el subrayado. El primero, o sea, el análisis constitucional de carácter ordinario, el simple, el barato, ¿sí? Debe realizarlo el juez constitucional en los asuntos que no incidan directamente sobre derechos humanos y en los cuales hay un amplio margen de acción y apreciación para la autoridad desde el punto de vista normativo, como ocurre en la materia económica o financiera, es decir, en la materia tributaria, ¿ok? O sea, si ustedes están pensando diseñar una estrategia para su contribuyente basado en que la ley está mal o altera la Constitución, pues nos van a dar un análisis barato y lo más probable es que perdamos el juicio. Pero si analizamos, estudiamos los tratados internacionales y las deducciones que la empresa pueda realizar, los estímulos que pueda llevar a cabo después de la contingencia o durante la contingencia, los basamos en tratados internacionales y los volvemos derechos humanos, entonces el escrutinio constitucional se vuelve
superior. Dice ese mismo criterio. En cambio, el escrutinio estricto se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver afecte derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y por los tratados internacionales. Muchos de los criterios que emite la autoridad fiscal son violatorios del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tutela un derecho humano del contribuyente que se llama seguridad jurídica. Entonces, la recomendación, digamos, redondeando todo este esquema, es cómo vamos a enfrentar los efectos negativos en materia económica y fiscal de la contingencia o estas políticas fiscales. No hay otro camino más que uno, volver a analizar cómo se utilizan las disposiciones fiscales. No en libros, no en revistas, sino en el texto de las leyes, en los criterios del Poder Judicial. Y entonces vamos a descubrir que hay normas que son de aplicación estricta y que la autoridad fiscal, aunque tenga sus criterios no vinculativos, vinculativos o sus resoluciones misceláneas, no puede interpretar, no puede porque no tiene facultad, ¿sí? Segundo, analizar todos los tratados internacionales que estén relacionados con la actividad de mis contribuyentes, porque puede ser que en esos tratados internacionales yo descubra que hay derechos humanos que no pueden limitados por una disposición tributaria y mucho menos en una época de protección de un derecho máximo que es el derecho humano a la salud. Con base en el estudio de estos dos elementos, entonces tengo que buscar qué gastos o qué estímulos adicionales pueden llevar a cabo las empresas haciendo uso de todas estas medidas de salud y de cualquier otro tratado, no solo referido a estos criterios o decretos que se han emitido por la contingencia en materia de salud, sino también considerando que cualquier tratado, por ejemplo, si mi empresa se dedica a derechos de autor, bueno, o a fonogramas o a editoras de música, pues hay tratados que cubren esa parte. Si se dedica a fabricar, pues hay derechos de propiedad industrial que pueden traer un derecho que puede ser violentado. Los tratados de libre comercio también tienen derechos que tutelan actividad económica y que son superiores a las normas fiscales. La recomendación sería, pues ahora en estos tiempos de guardarnos, sería tiempo de reconsiderar, incrementar nuestra capacidad como talento humano. Desde hace mucho se omitió esta reflexión de que somos el recurso humano. No somos el recurso humano, somos el talento humano de esta nación y somos el soporte de la economía de este país. Ustedes lo demuestran no solo con su aportación diaria en la actividad, sino como en estos hechos, donde a pesar de la contingencia de salud, donde tienen que proteger a su familia, tienen que conservar su trabajo, aún se dan tiempo para prepararse y para allegarse de ideas que puedan favorecer el desarrollo de su actividad. Para la EBC, y para mí en particular, es un honor haber contado con su participación. Esperamos que los comentarios que hayamos hecho pues hayan sido de utilidad. Les voy a compartir ahorita en el chat mi correo por cualquier duda que les quede. Ahorita, de todas maneras, vamos a sentar a un bloque de dudas y evasivas a ver quién sale librado, mejor librado. Pero les voy a dejar mi correo por cualquier aclaración que quieran hacer. De verdad, ha sido un gusto, un enorme placer contar con su participación. Son personas dignas de admiración y respeto y seguramente nos estaremos viendo en algunas otras modalidades de actividades académicas a través de la EBC. Si han pensado crecer como talento humano, si han pensado que es el momento de tomar esta crisis como una oportunidad, pues entonces cuenten con el apoyo de la Escuela Bancaria y Comercial, que cuenta con más de 90 años, y eso habla de una institución que está ampliamente comprometida con el desarrollo del talento humano mexicano, con personas con un carácter y un nivel de ética tan grande y de responsabilidad social como lo demuestran ustedes el día de hoy. Muchas gracias y les cedo la palabra a Monse para que, si quieren, pues podamos pasar a la sesión de preguntas. Ya saben que pueden activar su muñequito morado y abrir su micrófono. Monse, no sé si querías agregar algo, por favor. Claro, profesor, muchas gracias. Sí, si alguien tiene alguna duda, donde se encuentra la pantalla, el cuarto icono donde hay un muñequito, pueden levantar la mano en caso de que deseen preguntar algo. Los escuchamos. Ánimo, ánimo, no se intimiden, que el virus no los detenga, por favor. Con toda confianza, cualquier comentario, duda que tengan, algo que les parezca diferente o que hayan escuchado de manera distinta en otro foro, estamos para apoyarlos. De acuerdo, bien, si no hay preguntas, entonces damos por concluida la sesión. En caso de que lleguen a tener alguna duda, el equipo de Escuela Bancaria y Comercial sigue a sus órdenes. De igual manera, les haremos llegar la presentación que proyectó el profesor a través de correo electrónico. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente noche.
Muchas gracias a todos. Gracias, Monse. Buenas noches. Hola Luis, ¿tienes alguna duda? ¿Me podrían pasar lo que es la presentación para estudiarla más a fondo? Claro, la presentación se la hacemos llegar vía correo electrónico a más tardar el día de mañana a las 2 de la tarde. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ti, Luis, a tus órdenes.